Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios Padre por tu Hijo amado Jesucristo. Cristo, gracias por tu Santo Espíritu. Hoy le dejo la contemplación de la palabra de Dios. El día que las plantes. Dice el libro de Isaías 17, del 11 al 14. Allí nos enseña: el día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido en muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación. Pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Palabra de Dios. De la agricultura que tenían en Vietnam los más pobres, por tantos miles de explosiones que Francia y Estados Unidos le tiró a sus selvas, todavía en el día de hoy tratan de sembrar alimento, y en cualquier lugar de eso les sorprende una explosión debajo de la tierra. La agricultura no debería de tener ninguna repercusión con el asunto de las guerras y la política, pues es sagrado el pan cotidiano. La suerte de esos que han aplastado a otros y han saqueado por muchos años, muy pronto se verán ante un juicio final para ser llevados a la esclavitud. Según nos enseña la Biblia en Apocalipsis 13:10, esa clase de religiosos y políticos deben de arrepentirse antes de que les sorprenda la muerte. Y nos dice la Biblia que el día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Las cosechas que fueron destruidas por las crueles tormentas en islas pequeñas como Puerto Rico, se pudieron haber evitado esas pérdidas con todo el dinero que se fue en el engaño de los diezmos con dinero y en construcciones de edificios que hoy llaman templos. Es bueno tener edificios para congregarse, pero esos, como los sepulcros, deben de estar en la roca firme, en la montaña de roca, y no en los llanos, porque es tierra que parece ser firme, pero es arena, como arena. Es lo que nos enseña Jesucristo, según Mateo capítulo 7, verso 24 al 27.
Allí él comienza diciendo: cualquiera que oye estas palabras y las hace. Entonces, al comienzo de ese capítulo, allí está hablando de los mandamientos sagrados de Dios. Y entre esos mandamientos sagrados está el que nos dice la Biblia de que el diezmo se hace a través de la agricultura. Se lo encuentran en el libro de Deuteronomio 14:22. Y nos sigue diciendo el profeta Isaías: pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. La cosecha no ha sido arrebatada tan solo por las tormentas que en estos años, que en estos últimos años nos quieren dar una lección. La cosecha fue también arrebatada cuando llegaron los del linaje de Esaú a América, talando todos los árboles fuertes de alimento que tenían las islas tropicales para sembrar la idolatría ya de los cementerios. Árboles fuertes que se resistieron los vientos más terribles de las tormentas para eso entonces, como lo era el árbol de Panapén, o en Norteamérica es lo que le llaman el breadfruit tree. Esos árboles existían en abundancia antes del 14.092, pero fueron destruidos, talados por su madera y para sembrar caña de azúcar y para hacer el ron con esa. Han manipulado las islas pequeñas como si fuese el gigantesco territorio de Europa o los desiertos de Egipto, para luego sembrar cadáveres o esconder químicas nucleares. El hombre sabio que dice conocer la Biblia, pues que me busque en la Biblia en donde Dios dice que sepultar muertos se hace en las tierras fértiles. Hace ya mucho más de 500 años que esa práctica ha sido una forma de saquear a los más pobres. Pero tanto los religiosos que defienden ese daño, como los políticos que lo ocultan por dinero, deben de arrepentirse de esas mentiras antes que Jesucristo venga o antes que les alcance la muerte. Ese robo, ese saquear corrupto y oculto nunca ha sido de parte de Dios, ni Dios les dijo que hiciesen tal cosa. La cosecha ha sido arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Por cuanto ya para los años 14.000, Europa había talado más de un 75% de sus árboles para hacer gigantescas ciudades como Venecia, en las aguas, donde necesitaron mucha madera para el fundamento de los edificios. Luego, sus ejércitos necesitaron bastante y billones de arcos y flechas para sus guerras. Y estando ellos allá sin árboles de madera, para ese tiempo pues los recursos los sacaron de la isla pequeña como en Borinquén, la cual hoy está expuesta a terribles tormentas sin esos árboles naturales que en tiempos pasados defendían el terreno, la agricultura. Pero no les fue suficiente con llevar cientos de miles de toneladas de madera de la isla. No les fue suficiente con eso. También dañaron las tierras fértiles con la idolatría a los muertos y cementerios fuera del lugar donde pertenecían. Nos dice el verso 12 de Isaías 17. ¡Ay! Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Cuando las gigantescas naciones se metieron en problemas de escasez,
ya sea por la escasez de madera o sin suficiente alimento. Con sus grandes ejércitos hacían ruido como estruendo del mar para matar y robar. Y al hablar de gigantes naciones, tenemos que ver en cuanto a las montañas de Seir, esa tierra donde fue enviado Esaú. Y podemos ver también allí cerca a África, o sea, Egipto. Eran gigantescos países, con abundancias de tierra. A esas tierras con suficiente terreno no les hacía daño sepultar sus muertos en los llanos, como lo practicaron los cananeos, Egipto y los Baales. Dios no le da un consejo injusto a los santos para dictar, lo que señala a que los cementerios que tienen las cosechas en abundancia ha sido dirigido por avariciosos, buscando solo fortuna para los suyos por mucho tiempo ya. El ruido que hacen esas gigantescas naciones con las políticas y las reformas y las religiones injustas en contra del pobre, hoy amenazan como bramido de muchas aguas, destruyendo toda cosecha que tenemos para sobrevivir los de a pie. Pero nos dice Dios a través del profeta Isaías que eso tendrá su final. Según el verso 13 Dios nos dice, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Muchos millonarios se ríen de esa profecía y creen que estar seguros con sus ejércitos y que nunca serán ahuyentados del lugar que invadieron. El profeta Isaías, al profetizar sobre esto, ya había visto el orgullo de los ricos. Pero con todo y eso, siguió diciendo, al tiempo de la tarde, he aquí la turbación. Pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Para Dios, 1000 años es como un día. Y esa tarde y la mañana que vio el profeta, al hablar de que han de dejar de existir aquellos que nos aplastan, esa será la suerte de los que nos saquean. Es por esta razón que se deben de arrepentir de la idolatría de sus ídolos. Y esos ídolos es incluso sus muertos con sus sepulcros y cementerios en lugares donde no pertenecen. Sus ídolos son criaturas de su propia fantasía. Tenemos razón para considerar provechosas las aflicciones que nos separan de nuestros pecados. El Dios de nuestra salvación es la roca de nuestra fuerza. Nuestro olvido de los muertos, hacia los muertos o hacia los sepulcros de inmundicia, ya es consideración del Altísimo. Y está en fondo de todo pecado. Las plantas agradables y los brotes de un suelo extranjero con expresiones de adoraciones extrañas e idólatras y de las costumbres viles relacionadas con ellos han sido solamente idolatrías. Se empleará diligencia para fomentar el crecimiento de estos retoños extraños, por ser todo en vano, en vanidad. Véase el mal y el peligro del pecado y consecuencias inciertas a través de los años. La ira y la fuerza de los ejércitos asirios
se parecía a las poderosas aguas del mar. Pero cuando el Dios de Israel las reprende, huyen como paja o como cosa que rueda ante el torbellino. En el anochecer, Jerusalén tendría problemas debido al poderoso invasor. Pero antes del amanecer, el ejército enemigo estaría casi cortado. Dichosos son los que recuerdan a Dios como salvación de ellos y confían en su poder y gracia. El problema de los creyentes ante la prosperidad de sus enemigos será igualmente breve. Mientras tanto, el gozo de los hijos de Dios y la destrucción de los que nos odian y nos saquean durará para siempre. Los que juran que no existe un juicio final y una eternidad ante un Dios supremo no están de todo en lo cierto. Pues he visto cómo los que dicen ser ateos se contradicen al orar con una frente baja ante las desgracias de sus seres queridos. Se ha empleado diligencia para fomentar el crecimiento de esos retoños extraños. O más bien, lo que los idólatras creían que eran retoños, al sembrar contaminación con sepulcros, por ser todo en vano o vanidad. Hoy las crueles tormentas, esas crueles tormentas también les han de arruinar su cementerio para la idolatría. Lo más probable fue que sus antepasados arruinaron el árbol de sanidad y de fruto eterno. Pero los nietos que hoy ven esa diablura de sus antepasados por gozar de riquezas injustas, no se han de arrepentir, porque el diablo los ha engañado y les dice que esas riquezas que cogieron como herencia son bendiciones. La espiritualidad de muchos ricos es tan ciega y uno de ellos se atrevió a provocar multitudes para arrebatar la presidencia de Estados Unidos. Y se atrevió a decir que todos los puertorriqueños eran corruptos. No se puede decir que sean todos. Y si existen algunos, es porque han estado imitando a aquel que Dios aborrece. Como dice la Escritura, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Según Romanos 9, verso 13. Los únicos corruptos allí son los que han seguido imitando a personas de su categoría. O sea, aquellos que se robaron los tases del pueblo y le exigían a los pobres pagar gigantescas porciones en tases. Y luego se atreven a jurar que van para el cielo con esos robos o con ese chantaje. En el cielo Dios no ha de permitir ladrones, ni aquellos que no se han arrepentido de esas riquezas injustas, de cementerios para la contaminación en tierra fértil donde no deben de estar. Esas que le dejaron sus abuelos, esas idolatrías que le dejaron sus abuelos, que se creen ser justas pero no lo son. Jesucristo le dijo al joven rico: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es lo que nos enseña el libro de Lucas capítulo 18 verso 22. Existen boricuas en Puerto Rico que están tratando de esconder los trapitos sucios de la gran Babilonia, pero no se dan de cuenta que hasta el más tonto más cachicle. Es decir, que si fuese Borinque en un territorio con una agricultura sofisticada,
a capacidad para mantener a todos los nativos hasta por más de 6 meses consecutivos, sin depender de los cabotajes de la gran nación, se le haría más difícil a otras naciones gigantes tirarle las bombas nucleares a eso que puede ser su pan cotidiano. Y para eso Dios la creó, para hacer crecer los árboles de sanidad y de alimento. Algunos se ríen de esto porque dicen que a todos los boricuas no les gusta ser agricultores. Y yo les digo, usted no tiene que ser agricultor para apoyar hasta con las prédicas santas eso que defiende la tierra fértil para hacer crecer los árboles de alimento y sanidad. Pero esto se le hace difícil a aquellos ministros religiosos que ya han dicho, que ya han predicado que el diezmo es por medio de dinero, y a los idólatras de sepulcro. Pues eso no es de parte de Dios. La Biblia dice, el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. El enemigo de los hijos de Borinquen que lean esto de la Biblia sentirán como cierta preocupación en tener que levantar mejores cosechas de alimentos en la isla, porque temen a que sea arrebatada por los nativos en el día de la angustia y del dolor desesperado. Pero los hijos de Dios conocen que el que defiende la causa justa de Dios o del pobre es imitador a Dios, es imitador de Dios. Y por esa parte siempre tendrá ayuda de Dios. Y luego de llevar las cosechas más justas para la gloria y la honra de Dios, será protegido por el Altísimo. Y solo el enemigo será soplado para afuera como la hoja del viento, como el tamo de los montes delante del viento, o como el polvo delante del torbellino. Los que no creen en el Altísimo, los que no creen en Dios y solo creen en el dinero del comerciante avaricioso, no verán la fe que hay que tener para levantar una congregación pensando en lo santo del pan cotidiano y lo que significa para Dios. Pero llegará un día cuando Jesucristo les pregunte a esos que se dicen ser cristianos, ¿tenéis aquí algo de comer? Según aconteció cuando se le presentó allá a los apóstoles ya como un cuerpo glorificado. Según Lucas capítulo 24, 41. Lucas 24, 41. Y para ese tiempo, si no tienes esa cosecha santa para la gloria y honra de Dios, porque cuando tenías los recursos económicos con qué lograrlo, no lo hiciste. A eso Jesús les dirá, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Según te explica Mateo, capítulo 7, verso 19. El impío será ese árbol sin frutos. Esto es por cuanto ya los sepulcros y cementerios para la idolatría han matado de hambre a demasiada de mucha gente inocente en el mundo. Pues no les ha dado a esa tierra el reposo, el 7º año, según Dios lo pidió. Según nos dice el libro de Levítico 25, verso 4. Entonces pregunto, ¿cómo es posible que te digas ser hijo de Dios y te crees obedecer sus mandamientos y todavía quieres dejar que tu cadáver sirva para contaminación por causa del cemento, para multiplicar el veneno y la química de embalsamamiento de muertos, lo que le hace mucho daño a la tierra?
En ese caso, eres como uno de los escarabajos, coleópteros, invasores, que han llegado para matar y destruir los árboles. Y el ejemplo lo tiene la creación de Dios, cuando nos habla de la guerra entre esos coleópteros y los árboles de sanidad y de nutrición. En el mundo de la creación de Dios existe un misterio necesario a nosotros descubrir. Pues resulta que la diversidad más compleja de misterios existe debajo de nuestros pies. Los árboles, ellos viven una vida de secretos que se esconde muy adentro, debajo de ese terreno. Existen otras vidas en funciones y comunicaciones con redes eléctricas, con la cual los árboles se comunican unos a otros. Entre sus redes informativas descubiertas en estos últimos años, se le puede nombrar como las redes de comunicación de humedades. Esa clase de higrometría en hongos pone en activo unas hebras de hilo en las raíces vivas para tocar los bordes de las raíces más nutridas de los árboles. A cambio, o por recompensa, pues se generan las resinas compuestas de minerales y azúcares. En ese subterráneo secreto se le permite algo más inesperado a suceder. Una vez los árboles estén conectados a sus redes de comunicaciones eléctricas por esa química de raíces, estas pueden transmitir informaciones vitales, hasta advertencias de sequías por venir y de peligrosas enfermedades. Un oscuro árbol de roble se ha mantenido en pie por siglos, pero hoy se siente amenazado por un escarabajo coleóptero. Y este tiene su plan macabro, oscuro, para levantar un ejército y matar el árbol. Pero el árbol rápido se defiende, expulsando resina, que lleva una informativa eléctrica y le da la información a sus vecinos raíces con sus recientes hebras de hilos. Esto hace que los otros árboles se preparen con la defensiva adecuada o sus resinas de veneno, aunque pueden ser muy tarde para ese viejo roble. El escarabajo, pues entonces, además de tener ojos en las antenas, los tiene también en su cabeza y detecta la resina venenosa que lo puede dejar paralizado. Entonces el escarabajo se defiende con su química biológica o con sus gases. Allí sella con veneno, o sella el veneno en la resina que arrojó el árbol. Esos gases del escarabajo también son para avisar a otros grupos dispersos con los que piensa formar un ejército. Y de repente surge una invasión hasta formarse un ejército de coleópteros. Miles de escarabajos atienden a ese llamado y se congregan para aparearse y producir muchos más soldados. Y cada pareja consigue allí su guarida. Pero son los recién nacidos los que comienzan a comerse ese árbol en vida. Ese grandioso árbol de roble puede durar tan solo semanas, si es que las humedades que consume van ligadas con químicos de embalsamar muertos, como lo es el paraformaldehyde. Y el enemigo aquí no es tan solo aquellos escarabajos o aquellos insectos. Pero en un último intento, en su agonía desesperante, el gigante roble riega su sudor de resina con más azúcar venenoso hasta llegar a lo profundo de las hebras en hilo y sus raíces. Y la forma de exterminar vida
es a través de esas redes de comunicación en hilos y hebras, en raíces que se tocan entre sí a cada vecino para avisarlo. Esto también permite que los robles recién nacidos puedan crecer más fuertes con una defensiva más efectiva. Pero existe un enemigo peor que esos escarabajos, peor que esos coleópteros. Esos son los cementerios sembrados en lugares donde nunca deberían haber sido sembrados. El escarabajo le da motivo al árbol para que obtenga más formas de sobrevivir. Pero la crueldad y la maldad humana no solo destruye árboles, también están destruyendo sus propias especies humanas por llegar. Recientemente se está descubriendo el poder dentro de los árboles y sus raíces con sus resinas, esas que penetran la tierra hasta lo más profundo de las raíces, pero siempre eso ha existido por siempre, eso ha existido de siempre. Este ciclo de relación ha existido por siempre para poner en fundamento, un fundamento sólido en la creación de Dios. Nos advierte el profeta Isaías: al tiempo de la tarde, he aquí la turbación. Pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. El árbol de sanidad para las naciones, según te explica el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 2, ha de surgir.